Hola chicos, literatura 210. Novelistas de la posguerra, en concreto de los tres periodos en que habíamos dividido toda la posguerra, del segundo, del que unos llaman del medio siglo y otros llaman del 50, algunos llaman del 45, pero vamos, que no es el periodo inminente, es decir, acto seguido de la guerra, ni el último del segundo tercio ya o del tercer tercio ya de siglo, sino el del medio. ¿eh? Ya te digo, 45, medio siglo, 50, ahí los críticos van oscilando. Esta señora, Carmen Laforet, casi digo chica, y es que cuando lees su vida, te da los coges cariño, sobre todo si han sido desgraciados. Y Carmen Laforet, la pobre, lo pasó bastante mal. ¿eh? Nace en Barcelona, de un arquitecto, hija de un arquitecto barcelonés y de una profesora toledana. ¿eh? A los 2 añitos se trasladan sus padres, por trabajo del padre sobre todo, a Gran Canaria, donde pasa su infancia y su adolescencia hasta que empieza la guerra. Tiene la mala suerte de que muere su madre cuando era todavía muy jovencita, en la primera infancia, 4 o 5 años. Y no empatiza, no llegó a empatizar nunca con su madrastra, con la siguiente esposa de su padre. Regresa, allí pasa también la guerra, en Canarias, donde ha almacenado, digamos, muchas carpetas mentales de experiencias, de recuerdos, que van a ser casi el núcleo fundamental de su novelística. Y si no de toda su novelística, sí el núcleo fundamental de su persona. Es decir, los personajes todos van a estar cortados por el mismo patrón. Huérfanos de una adolescencia similar, porque se autobiografía en ellos. O sea, no claramente dice esta fui yo, pero vamos, todo el mundo que hubiera conocido su historia personal lo identificaba con ella. Su primera novela, en el 39 está 3 años en Barcelona estudiando filosofía, pero no llega a acabarla. Se traslada a Madrid, inicia Derecho y tampoco llega a acabarla. Pero ya en el 45, es decir, solo con sus 24 años, pues había nacido en el 21, en el año 45, tiene un chispazo de las musas, y concibe una novela fabulosa. La novela Nada, que logra ganar el premio Nadal, que daba a la sazón la editorial Destino. Bueno, que empezó a dar, porque ella fue la primera. Y entonces, en su talante periodístico, pues tuvo ese refuerzo. Se ha estatuido por la editorial Destino de Barcelona el primer premio que llaman Nadal, porque se da en Navidad. Y entonces todos expectantes, mucho dinero. ¿Quién ha ganado? Carmen Laforet. ¿Qué novela? ¿Cómo se titula su novela? Nada. Toda esta expectación, y los editores lo hacen también por eso, pues es porque luego facilitan mucho las ventas. Es una publicidad directa e indirecta. Se casa al año siguiente, con el éxito, y tiene 5 hijos. Pero en el 70, es decir, antes de cumplir los 50, a los 49 años, o sea, aquí se casa, tiene 5 hijos, que para ella supusieron una carga grande, porque cuando en el 70 se separa de su marido, con 49 años, se queda en una situación económica angustiosa. Las separaciones en aquel tiempo todavía
propiciaban más los derechos del varón que de la esposa. Todo lo contrario de lo que sucede hoy. La legislación a este respecto ha cambiado totalmente. De forma que la que se atrevía a separarse, claro, el Estado había puesto ya cauces legales para una separación legal. La Iglesia nunca admitía el divorcio, pero la sociedad civil, pues sí, ya por qué sé yo, pues porque ya era algo que en el resto de los países modernos y civilizados, y España no iba a ser la única, pero la mujer quedaba bastante postergada, con sus 5 hijos. Y también, no solo tuvo que correr con esa penuria económica, sino también con el clima político que no le satisfacía en absoluto. Estamos hablando del año 70. Por algunas razones habría tenido sus más y sus menos con la censura, como cualquier buen escritor de la época que se preciase, y sobre todo también por el contexto social de todavía un machismo que nunca le reconocieron a Carmen su valía como literata. Todos los demás que sucedieron luego, sí, fulano, ha ganado también el Nadal, ha ganado el Nadal, pero tratándose de ella, sí, aquella ganó el Nadal. ¿Me entendéis? Supongo que las chicas lo entenderéis enseguida. Aquello que me diciendo, fue por casualidad, sonó la flauta. Y no. No sonó la flauta porque fue una grandísima obra. Y tuvo que aguantar este machismo, incluso de los periodistas que en las ruedas de prensa y esto acababan preguntándole más por sus hijos y qué prefiere usted, si la novela o sus hijos, o sea, más hablando de sus hijos que de sus valores y contextos y profesión de literata. Y esto lo llevó muy mal. Uno de sus amigos, con los pocos que podía hablar de tú a tú y de estas cosas, fue a Ramón J. Sender, que lo conoció estando en un viaje en Estados Unidos. Y desde entonces entabla una correspondencia epistolar que prácticamente a ella fue como el refugio. Lo que no encontraba aquí, pues con J. Sender era fácil hablarlo porque ya había estado pues, en Francia, en Estados Unidos, estaba acostumbrado a una sociedad mucho más respetuosa y tolerante con la mujer, etc. Y además, ella tampoco quiso decidirse por una de las dos ideologías, ni conservadora ni liberal. Es decir, no bailar el agua ni a unos ni a otros. ¿Y esto qué le pasó? ¿O qué le produjo? Pues le causó la incomprensión de ambos, de los dos. O sea, no era admitida por unos ni por otros. Y este desamparo le afectó. Le afectó. El tema genérico de sus obras, es decir, si hay una leitmotiv dentro de sus obras, es el idealismo juvenil. Aquel que respiró en su querida Canarias. El idealismo juvenil. Que siempre tenía en contra la dura realidad. No en vano, muchos críticos han calificado su principal obra Nada como inmersa o como perteneciente al tremendismo, aquello que iniciara Zola con la vida de Pascual Duarte. Pues fíjate, la entroncan, o sea, la ven rasgos de esa tendencia del tremendismo. Y lo que más le apena, y también lo traduce en todas sus obras, es la mediocridad del entorno. Es decir, personas mediocres, sin arrestos, sin una cultura relevante y también sin unos valores morales y éticos que pusieran color y fuerza a sus vidas. Una mediocridad. Otra connotación especial de Carmen Laforet, y muy interesante, es capaz de poner en sus libros una intriga detectivesca, como que hay quien la califica de ser la introductora del género policíaco en España,
que eso da mucho mordiente a sus libros, a sus producciones. Saber quién era, cómo era, tal, ¿sabes? O sea, un talante, esto. Sus 3 obras más importantes, aparte de nada, son La isla y sus demonios. Nada. La isla y sus demonios. Te puedes imaginar esta isla en concreto, de qué isla hablaría, de su Gran Canaria, la isla y sus demonios, y la insolación. La insolación. Esta fue la primera, la insolación fue la primera de una trilogía malograda. Ella tenía la intención de hacer una trilogía. En estos autores era curioso esto de las trilogías. Es decir, ellos concebían una gran idea motriz y dicen, no, es que con esto, claro, el campo es muy amplio, no podría abarcarlo en una sola novela, pues que hago una trilogía. Empiezo por este aspecto primero, una, otra y otra. Las trilogías, que lo vamos a ver en otro de los autores a continuación. Pues La insolación fue la primera de una trilogía inacabada, que esta fue propiamente la primera, y la segunda fue El jaque, que se publicó pero muy tarde. Y la tercera se guardaban esbozos y todo esto, o se habla de ella, pero comentan que no se ha encontrado documentación sobre la tercera parte. En Carmen Laforet, podemos apreciar, lógicamente, por su vida, por lo que tuvo que pasar, entonces, una actitud feminista, una idea feminista, y también algo mística. También algo mística. Con la religión, porque ella siempre pasó diversos altibajos de creencia, crisis de fe y luego fervores. Voy a leerte 2 textos de sus obras de la misma novela, de nada. A ver, uno lo he cogido de la antología de Ramoneda, a la que, por cierto, no dedica un apartado estructurado como los del resto de los autores que coge, no, la menciona de pasada junto con otros, diciendo fulano, y al hablar de Carmen Laforet, luego da unas rayitas de comentario de la novela Nada, y se explaya poniéndonos un parrafito que es el primero que te voy a leer. Y luego otro que he encontrado yo de la misma novela también en internet. Y digo internet porque tengo ahí el ordenador. Por cierto que hoy metiéndote en internet y buscando es como aprendes. Y hoy, lo que otros días no encontraba fácilmente, hoy me ha sido más fácil cuando he puesto al lado del autor, he puesto la palabra fragmento. Te lo digo porque son cosas que merecen la pena. Y entonces ya he encontrado algunos fragmentos y he elegido yo uno. Dice Ramoneda, dicha obra, hablando de Nada, de la que ofrecemos a continuación un fragmento del capítulo 4, se nos presenta una joven, Andrea, que, ilusionada, llega a Barcelona, desde Canarias, para estudiar filosofía y letras. Sin embargo, las experiencias negativas que sufre a lo largo de un año irán dando paso a una actitud escéptica y desengañada. Es decir, me voy a Barcelona, la gran ciudad. Luego, al cabo de un año, blom. Dice, ¿cuántos días sin importancia? Los días sin importancia que habían transcurrido desde mi llegada me pesaban encima, cuando arrastraba los pies al volver de la universidad. Me pesaban como una cuadrada piedra gris en el cerebro. El tiempo era húmedo y aquella mañana tenía un olor a nubes y a neumáticos mojados. Las hojas lacias y amarillentas caían en una lenta lluvia desde los árboles. Una mañana de otoño en la ciudad, como yo había soñado durante años que seguía en la ciudad del otoño.
bello, con la naturaleza enredada en las azoteas de las casas y en los troles de los tranvías, y sin embargo me envolvía la tristeza. Tenía ganas de apoyarme contra una pared con la cabeza entre los brazos, volver la espalda a todo y cerrar los ojos. ¡Cuántos días inútiles! Días llenos de historias, demasiadas historias turbias, historias incompletas, apenas iniciadas e hinchadas ya como una vieja madera a la intemperie. Historias demasiado oscuras para mí. Su olor, que era el podrido olor de mi casa, me causaba cierta náusea. Y sin embargo, había llegado a constituir el único interés de mi vida. Poco a poco me había ido quedando ante mis propios ojos en un segundo plano de la realidad, abiertos mis sentidos solo para la vida que bullía en el piso de la calle de Aribau. Me acostumbraba a olvidarme de mi aspecto y de mis sueños. Iba dejando de tener importancia el olor de los meses, las visiones del porvenir, y se iba agigantando cada gesto de Gloria, una tía suya con la que vivía, cada palabra oculta, cada reticencia de Román, el marido. El resultado parecía ser aquella inesperada tristeza. Cuando entré en la casa, empezó a llover detrás de mí, y la portera me lanzó un gran grito de aviso que me limpiara los pies en el felpudo. Todo el día había transcurrido como un sueño. Después de comer, me senté encogida, metido los pies en unas grandes zapatillas de fieltro, junto al brasero de la abuela. Escuchaba el ruido de la lluvia. Los hilos de agua iban limpiando con su fuerza el polvo de los cristales del balcón. Primero habían formado una capa pegajosa de cieno, a veces llueve barrillo del polvo traído del Sáhara. Ahora las gotas resbalaban libremente por la superficie brillante y gris. También el barrillo puede formarse cuando hace muchos días que no llueve por el polvo y la polución que se ha almacenado. No tenía ganas de moverme ni de hacer nada. Y por primera vez eché de menos uno de aquellos cigarrillos de Román. La abuelita vino a hacerme compañía. Vi que trataba de coser con sus torpes y temblonas manos un trajecito del niño, del primito. Gloria llegó un rato después y empezó a charlar con las manos cruzadas bajo la nuca, sentada en el sofá. La abuelita hablaba también, como siempre, de los mismos temas. Eran hechos recientes, de la pasada guerra, y antiguos, de muchos años atrás, cuando sus hijos eran niños. En mi cabeza, un poco dolorida, se mezclaban las dos voces en una cantinela con fondo de lluvia y me adormecían. Otro párrafo. Quizá me ocurra esto porque he vivido siempre con seres demasiado normales y satisfechos de ellos mismos. Estoy segura de que mi madre y mis hermanos tienen la certeza de su utilidad indiscutible y en este mundo, que saben en todo momento lo que quieren, lo que les parece mal y lo que les parece bien, y que han sufrido muy poca angustia ante ningún hecho. Otro. Va cogiendo párrafos alternos para que veamos su mentalidad y también su tipo de redacción. Me compensaba el trabajo que me llegaba a costar poder ir limpia a la universidad y, sobre todo, parecerlo junto al aspecto confortable de mis compañeros. Aquella tristeza de recoser los guantes, de lavar mis blusas en el agua turbia y helada del lavadero de la galería, con el mismo trozo de jabón que Antonia empleaba para fregar sus cacerolas y que por las mañanas raspaba mi cuerpo bajo la ducha fría. Otro párrafo. De todas maneras, yo misma, Andrea, estaba viviendo entre las sombras y las pasiones que me rodeaban. A veces llegaba a dudarlo. Aquella misma tarde había sido la fiesta de Pons. Se supone que un compañero. Durante 5 días había yo intentado almacenar ilusiones para esa escapatoria de mi vida corriente. Hasta entonces me había sido fácil dar la espalda a lo que quedaba atrás, pensar en emprender una vida nueva a cada instante. Y aquel día yo había sentido como un presentimiento de otros horizontes. Mi amigo me había telefoneado por la mañana y su voz me llenó de ternura por él. El sentimiento de ser esperada y querida me hacía despertar 1000 instintos de mujer, una emoción como de triunfo, un deseo de ser alabada, admirada, de sentirme como la Cenicienta del cuento, princesa por unas horas después de un largo incógnito. Me acordaba de un sueño que se había repetido muchas veces en mi infancia, cuando yo era una niña cetrina y delgaducha, de esas a quienes las visitas nunca alaban por lindas y para cuyos padres hay consuelos reticentes. Esas palabras que los niños
jugando al parecer absortos y ajenos a la conversación, recogen ávidamente. Cuando crezca, seguramente tendrá un tipo bonito. Los niños dan muchas sorpresas al crecer. Dormida, yo me veía corriendo, tropezando, y al golpe sentía que algo se desprendía de mí, como un vestido o una crisálida que se rompe y cae arrugada a los pies. Veía los ojos asombrados de las gentes. Al correr al espejo contemplaba, temblorosa de emoción, mi transformación asombrosa en una rubia princesa, precisamente rubia, como describían los cuentos, inmediatamente dotada por gracia de la belleza, con unos atributos de dulzura, encanto y bondad, y el maravilloso de esparcer generosamente mis sonrisas. Esta fábula, tan repetida en mis noches infantiles, me hacía sonreír, cuando con las manos un poco temblorosas trataba de peinarme con esmero y de que apareciera bonito mi traje menos viejo, cuidadosamente planchado para la fiesta. Tal vez, pensaba yo un poco ruborizada, ha llegado hoy ese día. ¿Eh? De la revista Nada de Carmen Laforet. Tengo otros dos autores, pero voy a librarte ya, siquiera por unos vídeos de esos gigantescos que me salen últimamente. Así que vamos a hacer un paréntesis, un lapsus, y seguimos dentro de nada. Hasta ahora.